pero ahí sí ya es elección de cada doctor, ¿verdad? O si en caso, pues, se acaba, se utiliza el que está, ¿verdad? Dependiendo de cuál de los dos. Ujú. Ok, miren, esta parte a mí me parece muy importante. Eh, es válido, es válido decir, mire, yo trabajo con un grabado total y yo me he casado con eso y yo no puedo hacerlo eh, con un adhesivo universal, no lo comprendo, pero ahora sí lo vamos a comprender y vamos a querer ir a comprar ese adhesivo universal para todos los casos o vamos a exigir que nos compren el adhesivo universal. La verdad, a mí no me gusta, nunca me ha gustado hablar de generaciones de adhesivos. En esta ocasión decidí simplificar todas las generaciones y sin mencionarlas para entender por qué hemos llegado a esta parte de adhesivos universales y en qué consiste todo ese sistema de, de evolución y por qué sigue siendo un gold standard, porque lo seguimos hablando y en los estudios sigue saliendo como, ay, si el gold standard, técnica de 3 pasos siempre. Y entonces, ¿cuándo vamos a avanzar, verdad? Sí estamos trabajando con adhesivos universales, pero siempre seguimos como con esa comparativa. ¿Pero por qué? Porque igual, si el grabado total, ustedes están haciendo un buen protocolo, a lo mejor sí no funcione, pero es que tenemos más ventajas haciendo un grabado selectivo, tenemos más ventajas utilizando un adhesivo universal y estamos como más afín a la estructura dental haciendo un grabado selectivo con un adhesivo universal porque estamos utilizando un producto más afín a la dentina o que me va a reaccionar mejor con la dentina que haciendo un grabado total. Entonces, creo que ahí va a partir una gran diferencia de por qué yo quiero utilizar adhesivos universales versus un adhesivo de cuarta, quinta generación. Entonces, en un grabado total, antes que nada, hacer mi aislamiento absoluto. Es imprescindible hacer un aislamiento absoluto. Yo me voy a evitar, como nos decía el doctor, yo evito estar peleando con la lengua, con saliva, que la pobre asistente tiene el dedo hasta dormido de tanto que les está deteniendo ahí el espejo. Si es que hay asistente y si no lo hay, pues hacernos pulpo, ¿verdad? Entonces, idealmente evitar esa contaminación y sobre todo en cavidades muy profundas, cuando de repente yo ya veo esa ahora denominada transparencia pulpar. O sea, en otras palabras, yo veo rojito y entonces sé que estoy cerca de la pulpa y aún así no tengo el aislamiento. Y si eso se me llega a hacer una exposición, ¿qué hago? En el momento voy a aislar, pero ya no tengo esa potestad para decir, ah, sí, pero es que ya estaba aislado. Entonces ahí no hay contaminación. Podría servirme un recubrimiento pulpar y podría tener ese lapso de tiempo de decir, bueno, tal vez recupero el diente, de repente puede funcionarme porque todo estaba estéril en mi campo, porque estaba aislado, porque yo he seguido todos mis protocolos, etcétera, etcétera. Entonces, aislamiento absoluto, creo que no me dejarán mentir quienes han ido a cursos o quienes han estado eh, creo que por algo estamos haciendo este diplomado, porque queremos seguir actualizándonos y porque estamos leyendo y porque ahora las redes sociales muestran maravillas y porque no todo es color de rosa, pero estamos tratando de innovar y mejorar. ¿Alguien ha visto o ha ido a un curso del doctor Víctor Guerrero de aislamiento? Sí, no. Bueno, Anda, el No, doctor, saca. mándeme. No. Vaya, el doctor Víctor Guerrero es, para mí, yo creo que él, si no aísla las raíces de los árboles, es porque de verdad, pero es el top de todo la parte de aislamiento. Entonces, creo que nosotros a eso tenemos que llegar, a tratar de ser mejores cada día y a tratar de hacer esos aislamientos espectaculares que sé que vamos a hacer en la práctica, porque no es lo mismo.
aislar un solo diente, aislar todo un cuadrante o aislar eh, tres, cuatro, cinco dientes, ¿no? Se vuelve un poquito más engorroso, pero es lo bonito de este asunto. Poder tener esa destreza de decir, vaya, en 5, 6, 7 minutos yo ya tengo mi aislamiento, estoy lista para hacer mis obturaciones o hacer mi cementado de mi restauración. Vamos a hacer ese cementado con aislamiento. Entonces, vuelvo a esto, grabado total. A mí perdón si en algún momento me pierden, pero me regresan, por favor, porque me encanta tocar varios tópicos que creo que son muy importantes. Entonces, tenemos nuestro aislamiento y vamos a hacer grabado total. Tenemos nuestra preparación lista, grabado total. Grabamos 15 segundos en esmalte y 10 segundos en dentina y sí o sí, cuando nosotros quitamos el ácido de esa preparación, lavamos el doble del tiempo que grabamos, secamos y ahí sí, secar sin desecar, porque yo tengo dentina expuesta y entonces yo no voy a agarrar nunca, y no creo que lo hagan, pero lo voy a recordar, la jeringa triple sobre mi dentina, porque sería pobrecita, la terminamos de matar. Entonces, ¿qué hago? Pueden agarrar y lo ideal sería torunditas de papel. No, compraba más cosas. Pueden, ¿la? Compraba más cosas de Doctora, comida, volado. si podemos silenciar los micrófonos, por favor. Por eso te digo, apúrate. ¿Y cómo que más cosas tenías? Llevar frijol, comprar frijoles, comprar queso, comprar plátano. Abajo. ¿Y a Es que dónde? mire Tú el audio. aquí para ir a comprar eso acá, no, porque viene el agua. Vale, vamos a seguir acá. Doctora Blanca, si me ayuda con el micrófono, porfa. Bueno, entonces, en este caso, eh, secamos sin desecamos con filtros de papel. No sé si lo han utilizado en algún momento. No utilizar, no es que no se pueda, sino que si ustedes utilizan bolitas de algodón, el problema es que las bolitas queda la pelucita al secar y alguna de esas partículas me puede quedar polimerizada cuando ya haga la polimerización, valga la redundancia, del adhesivo. Entonces, si tienen filtro de café, es lo mejor que pueden hacer. Si no tienen espumita, hay unas espumitas especiales para secar, pero ok, vamos a hacerlo más práctico. Cortemos filtros de café, esterilizamos y tenemos las torunditas para poder secar sin desecar mi dentina, ¿sí? Pero para secar el ácido que yo ya lavé previamente, etcétera. Ahora, algo importante, la clorexidina. Doctor Ludin creo que dejó claro ayer que tenía que ser clorexidina al 2% en gel. ¿Por qué gel idealmente? Porque se queda donde yo la estoy colocando, ¿verdad? Esa clorexidina la venden, no son los tarros de clorexidina, es clorexidina al 2%. Si vamos a hacer un grabado total, sí o sí, tenemos que usarla. Y luego de ponerla, la dejamos ahí, ¿sí? No la vamos a lavar, no la quitamos, sino que dejamos y esperamos actuar al menos 2 minutos esta Clórex y luego nos vamos a colocar el adhesivo. Ahora, puede ser un adhesivo, y ya vamos a ver las generaciones, pero un adhesivo puede ser de cuarta, quinta generación es lo que más tenemos, y o puede ser un adhesivo universal. Doctora, pero es que los adhesivos universales, si no se usan en ese grabado selectivo, usted puede tener la opción y si tiene un adhesivo universal, pero usted quiere desperdiciarlo en un grabado total, se puede hacer. Digo desperdiciarlo porque tiene propiedades mucho mejores con las cuales podemos hacer un grabado selectivo y no estar injuriando la dentina. Entonces, ¿cuántas capas, doctora? Vamos a ver en los protocolos claramente cuántas capas vamos a hacer, pero casi siempre los fabricantes le dicen, coloque una capa, frota, importante, frotar siempre ese adhesivo. Ese adhesivo al frotarlo me permite humectar, ¿sí? Y
que ese adhesivo sea capaz de penetrar. En el caso de un grabado total, como les mencionaba anteriormente, el adhesivo va a penetrar en los túbulos dentinarios y va a hacer esas infiltraciones en los túbulos dentro de la dentina y me va a generar los tags de resina, ¿sí? Para formar una capa híbrida. Entonces, casi siempre el fabricante dice ponga dos capas. Primera capa, depende del fabricante, depende de la casa comercial, le va a decir coloque, frote, evapore. ¿Por qué? Porque todos los adhesivos tienen solventes que les permite que ese adhesivo viaje y penetre. Pero el solvente, a pesar de que me permite esa penetración, necesito evaporar cierta parte. Ya vamos a hablar un poquito de los solventes. Generalmente le dicen dos capas, entonces coloca, frota, evapora. Si el fabricante así se lo dice, coloca la segunda capa y hasta la segunda capa usted polimeriza, no antes. Ahora, en el caso a mí me gusta mucho trabajar con los productos Visco. No me paga la marca, pero son los productos con los que yo trabajo porque he visto la eficacia o eficiencia de los cementos y el adhesivo me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque ocupa un adhesivo universal y ustedes si los estarán ocupando, los habrán ocupado, se darán cuenta que hay una diferencia cuando tenemos, por ejemplo, el Scotch Bond Universal, que ahora hay una nueva generación del Universal de 3M, ya no es el de tapita azul con naranja, ya hay un blanco con naranja, que es el nuevo adhesivo universal de 3M, pero sin embargo, la película o el espesor de capa de ese adhesivo, y siempre algunas veces me lo han preguntado, pues, que es una coloración bien ámbar y es bien gruesa la película. Entonces, y vamos a hablar por qué y por qué yo tengo que volatilizar y echar mucho aire para que eso se evapore o para que el contenido de agua del adhesivo, porque también tienen agua que necesitan estos adhesivos para sus procesos de ionización, de ser capaces de grabar, se vaya. Necesitamos sacar esa agua, necesitamos sacar ese vehículo, pero también el vehículo nos ayuda a infiltrarse. Entonces, una parte se queda, otra parte se va. Entonces, no es hasta sino la segunda capa que yo polimerizo ese adhesivo. ¿Cuánto lo polimerizo? Generalmente el fabricante le manda 20 segundos, ¿verdad? Una parte importante al hacer el polimerizado, y creo que esto es muy, muy importante, y casi siempre lo estamos haciendo que de repente estamos polimerizando y empezamos a pensar y ponemos la lámpara aquí, termina la lámpara por allá, porque empezamos a pensar en todo mientras estamos polimerizando y es una parte muy importante. La polimerizada, y ese es otro tema muy largo, hablar de lámparas de fotocurado, pero influye mucho la distancia que ustedes tengan de la lámpara con la superficie que yo estoy polimerizando, o sea, con mi diente, la angulación, ¿sí? Y el tipo de lámpara que yo tenga. O sea, no va a ser lo mismo polimerizar con una lámpara Valo, con una Blueface, que cementar con la chinita que mandé a pedir en Temu. Evidentemente no va a ser lo mismo y por algo los estudios, cuando hacen los estudios y ustedes leen esos estudios que están indexados en PubMed, los resultados se van midiendo o ¿cómo se dice esto? Se me dio la palabra. Los estudios experimentales se están haciendo con lámparas, ya sea Valo o ya sea Blueface, una lámpara que sea de una casa comercial de respeto y que no sea la chinita que ustedes compraron por ahí de repente porque como les dije en un inicio, venía en un kit. No, tenemos que eh, saber qué tipo de lámpara yo estoy ocupando. No les estoy diciendo vayan y corran y compren la Valo porque sé que es costosa, pero sé que son inversiones que a largo plazo uno tiene que ir haciendo en las clínicas. No sé cuántos de ustedes están
digamos, tienen poco de haberse graduado o ya tenemos mucho tiempo de habernos graduado. ¿Alguien por ahí? Yo hace poco acabo de bueno, en marzo, un año. Ajá. Ok, ok. ¿El resto, doctores? Yo tengo 2 años. 20 años, Yo, doctor. yo 27. Ok. Yo 9, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Andamos, creo yo, digamos, tenemos variedad. Tenemos variedad de años de graduados. Yo ya tengo mi par de años de graduada también, pero quiero ver si ya tengo varios años de graduada. Ya me hicieron recordar eso. Pero es importante ir adquiriendo poco a poco estas cosas que nos van a mejorar la práctica clínica. Entonces, ya llevamos varias cosas. Uno, una buena magnificación. Vamos a ocupar lupas. Yo no sé si están ocupando o no lupas, pero idealmente vamos a trabajar con lupas. Yo no sé si se las pidieron o no las han pedido, pero sería bueno comenzar con unas buenas lupas. No necesitamos una magnificación tan grande, pero con que comencemos con unas al menos a 2.5 para poder acostumbrar al ojo a utilizar las lupas. No tienen una idea cómo después uno siente el cambio entre tener o trabajar con lupa y no trabajar con lupa. Uno siente que no ve, a pesar de que en mi caso yo uso lentes. Y la lupa me ha ayudado increíblemente y se pueden adaptar, ¿verdad? Entonces, importante, llevamos lupa, llevamos tarea. Lupa, vamos a conseguir a futuro, si no la tenemos ahorita y si la tenemos que bien, una buena lámpara. eh, y hacer aislamiento. Llevamos tres cosas básicas para mejorar nuestra adhesión. Ahora, productos. Vamos a ir hablando de los productos. No crean que no vamos a hablar de marcas. Entonces, sistema adhesivo se entiende el conjunto de materiales que me van a servir para hacer todos los pasos de adhesión del material restaurador al diente. Tenemos el imprimador o primer, parte importante de. El primer, ¿qué es? El primer hoy en día viene contenido dentro del adhesivo, pero el primer es el promotor de adhesión. ¿Por qué? Porque es una molécula bifuncional, el cual tiene afinidad por la parte húmeda de la dentina, el colágeno de la dentina, y la parte hidrófoba de la resina. Entonces, el primer, su función es mejorar esa humectabilidad entre ambas superficies y mejorar esa penetración del adhesivo dentro de las microporosidades del diente, ¿verdad? Entonces, importante. ¿Y por qué me sirve saberlo? Porque antes teníamos en las generaciones, y ahí viene por qué es tan engorroso hablar de generaciones, porque a lo largo de la odontología todo ha ido cambiando. Sabemos que todo ha ido evolucionando. Sabemos que hace 20 años, hace 25 años, hace 10 años, hace 5 años, no es lo mismo hablar de ni siquiera la época de pandemia que la vivimos hace, bueno, yo lo siento hace poco, pero ya realmente ya pasaron casi 6 años, sí, de pandemia. Han venido cambiando las cosas. Y ahora estamos hablando de nuevos conceptos y así los nuevos productos. Entonces, eh, hemos tratado de simplificar o se ha tratado de simplificarle la vida al odontólogo poniendo productos y decirle, mire, ¿sabe qué? Como usted no puede manejar estos 3 botes, vamos a hacer 2 botes, vamos a hacer un bote y así han venido, así es como han venido evolucionando las generaciones de adhesivos. Entonces, un adhesivo está compuesto por bis-GMA. Es una resina hidrofóbica, como les decía, pero dentro del adhesivo hay muchos componentes que tenemos. El adhesivo ideal debería de tener una baja tensión superficial, una alta humectabilidad, una carga inorgánica. Yo tengo que tener cierto contenido de relleno, no tanto, pero sí que me permita que ese adhesivo no sea tan viscoso. Tiene que tener cierto relleno, una alta estabilidad dimensional, una alta capacidad de penetración y una
biocompatibilidad como todos los materiales. Tenemos diferentes componentes dentro de ese adhesivo y estoy hablando aquí idealmente de un adhesivo de quinta generación porque yo no estoy poniendo al componente estrella de los adhesivos universales que es el MDP, que vamos a hablar qué es, que creo que también se los mencionó doctor Ludin ayer. Pero idealmente, bueno, o la composición básica de un adhesivo es BIS-GMA, UDMA o EMA, ¿sí? Tiene una matriz orgánica que su función es polimerizar ese adhesivo, ese producto. Tiene monómeros o reductores de viscosidad porque de repente no puede ser tan viscoso, tampoco puede ser tan líquido. Tiene imprimadores o primers, tiene los vehículos o solventes, que es alcohol, agua, acetona. Tiene iniciadores o activadores de polimerización. Tenemos adhesivos de fotopolimerizado y adhesivos duales. Hay diferentes y están en el mercado. Y ya vamos a ver más adelante por qué o en qué caso yo quisiera usar adhesivo dual, ¿sí? Y tenemos los rellenos de vidrio que le dan esa estabilización. Entonces, para disminuir esa contracción por polimerización que me da la matriz orgánica propia del adhesivo. Entonces, solvente o vehículo, tenemos acetona, alcohol, agua. Todavía hay adhesivos que tienen el solvente acetona. Dentsply, si no me equivoco, tiene este tipo de solventes. Yo necesito ese solvente porque me facilita esa penetración, es el vehículo del adhesivo que me va a facilitar esa penetración, pero todos deben de ser evaporados luego de su aplicación. Yo no puedo dejar un adhesivo ahí sin evaporar cierta parte de él y ya vamos a hablar un poquito de los adhesivos universales y qué es lo que ha ido cambiando en ellos. Entonces, vehículo con acetona, muy volátil, perdón, necesita una superficie dentinal húmeda, es una técnica muy sensible. Vehículo alcohol, el etanol no se evapora tan rápido, la dentina relativamente húmeda es una técnica menos sensible. Estoy mostrando, ojo, que si los ven, estoy mostrando adhesivos casi que de quinta generación, cuarta, quinta generación me estoy yendo ahorita. No he tocado todavía los universales. Adhesivos con vehículo agua, aplicación en dentina seca, van a rehumectar la malla colágena, baja evaporación, tixotrópico. Tenemos ahí por ahí un par que andan, pero los que más se utilizan tienen, sus vehículos son acetona o alcohol, el etanol, que no es ni un etanol como tal, tiene ya, no es tan puro, digamos. Entonces, ¿cómo secamos sin desecar? Era lo que les mencionaba. Entonces, esa parte de secar sin desecar me encanta porque siempre les voy a decir, no usen la jeringa triple. La jeringa triple, si la tiran directo, las mangueras a veces están sucias, las mangueras tiran aceite, las mangueras tiran fluido de repente. Entonces, hay que acostumbrarse a trabajar con las torunditas de papel para que podamos como secar esa cavidad sin resecar esa dentina y rehumectar esa malla colágena en el caso que estemos haciendo un grabado total. En el caso que estemos haciendo un grabado selectivo, no nos ocurre eso porque dejamos de cierta forma, o dejamos, mejor dicho, parte del barro dentinario, solo modificamos eso, ¿sí? Pero de igual forma vamos a secar con las torunditas de papel a la hora de estar grabando el esmalte. Entonces, los sistemas adhesivos, el gold standard, vienen siendo de 3 pasos, que son cuarta y quinta generación. Tenemos un ácido, que siempre vamos a grabar, un esmalte y una dentina, en el caso de adhesivos de cuarta y quinta generación. Tenemos el botecito del primer y teníamos el botecito del adhesivo. Entonces, para dividirlo en generaciones, hemos ido evolucionando desde adhesivos cuarta, quinta, sexta, séptima y adhesivos universales. ¿Qué es lo que ha ido cambiando en cada generación de adhesivos? Los fabricantes dicen en sus inicios, ok, necesitamos un adhesivo que
venga en dos botecitos. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese primer, cuando se coloque, en un botecito va a ir el primer y en otro botecito va a ir el adhesivo propiamente dicho. El primer que contiene el EMA. ¿Qué es el EMA? Vamos a recordarlo por acá. Voy a dejar, aquí está. Es esa capacidad, es una molécula híbrida que tiene capacidad de penetrar en zonas con relativa humedad. Entonces, volvemos a la diapositiva siguiente y acá. Ok, entonces tenemos primer que contiene EMA, que nos va a permitir esa afinidad por las zonas con agua dentro de la dentina y el adhesivo bis GMA propiamente dicho que me va a unir con la resina, ¿sí? El primer lo que se hacía era que se colocaba o se coloca, si todavía es muy difícil conseguir en dos botecitos, pero no es que no los hayan, lo que pasa es que nos han querido simplificar la vida y de hecho están funcionando los universales, pero ¿qué se hacía? Se colocaba, se frotaba 20 segundos, se secaba y luego se ponía el adhesivo que hacía la unión química. O sea, el primer me servía como para preparar esa superficie y decían, ok, bien, ahí voy. ¿Me funcionó? Sí, funcionó. Adhesivos de cuarta, quinta generación, me funcionaron. Entonces dijeron en quinta generación, ok, como acá en la cuarta generación, vuelvo a la diapositiva, teníamos un primer y un adhesivo. Ah, pero y entonces, como es grabado total, tengo que poner un ácido siempre en esmalte y en dentina, porque cuarta y quinta generación están diseñados para grabar esmalte y dentina. Entonces digo, ok, tengo un bote de ácido, un bote de primer, un bote de adhesivo y mi posterior resina. Listo. Entonces, digamos, vamos a simplificar la vida porque estos odontólogos no entienden. Hagamos un solo bote de adhesivo, que dentro del bote de adhesivo incorporemos ese primer. Entonces, vamos siempre haciendo grabado total a grabar esmalte, dentina, 15 segundos esmalte, 10 segundos dentina, lavamos, secamos sin desecar con el papelito y tenemos el adhesivo. En un solo bote incorporamos el primer más el bis GMA. Primera capa, froto 20 segundos, evaporo. La segunda capa no la froto porque ya yo evaporé ese vehículo dependiendo del fabricante realmente. Y polimerizo 20 segundos. Entonces, esto es lo que hemos venido haciendo por años. Pero ahora se nos está enseñando y empezaron a salir, mejor dicho, porque todavía no llegó a los universales, nuevas generaciones y dijeron, miren, o sea, no podemos seguir injuriando la dentina, tenemos que buscar la forma que haya un ácido que no sea el fosfórico para meterle y grabar la dentina, grabar sin grabar, ¿verdad? Que en realidad no es un ácido fosfórico lo que tenemos dentro de la composición de estos adhesivos. Son otro tipo de monómeros que se utilizan para poder permitir grabar, son ácidos débiles, que no son ácido fosfórico, y eso me permite siempre grabar la dentina, pero dejando la capa de desecho. Ellos se van porque como yo ya aquí, en los adhesivos de sexta generación, los famosos self-etching, lo que yo hacía era, dijeron, vamos a grabar solo el esmalte. Ya no vamos a tocar la dentina, porque la dentina la estamos injuriando y entonces somos lo máximo. Ok, ¿qué hacemos? Incorporamos un ácido débil dentro de estos adhesivos, siempre teniendo un primer y un bonding, o sea, un primer y un adhesivo como tal. Los vamos a separar y vamos a incorporar el ácido dentro de estas formulaciones para que teniendo un ácido que me grabe la dentina, entre comillas, pero que va a ser, como no barro todo el barro dentinario, no lo quito, sino que modifico la superficie, pero siempre hay un ácido ahí. Entonces, ese ácido va a ser capaz de penetrar un poquito, ¿sí? O mezclarse con ese barro dentinario, no lo voy a quitar todo,
Pero para esto, estos adhesivos, al incorporar un ácido en su composición, necesitaron los fabricantes meterles más agua. ¿Por qué? Porque el agua es necesaria para el proceso de ionización, para ese proceso de grabado, ¿sí? Entonces, al incorporar esta agua dentro de estos adhesivos, generaba mucha hidrólisis en el tiempo. Entonces, a pesar de que separaron y teníamos siempre un bote de primer y un bote de bonding, un bote de bis GMA, bueno, del adhesivo propiamente dicho, independiente del monómero que estemos utilizando, ya llevaba un ácido dentro de su composición que hacía esta tenían mucha agua en su contenido. Y para rematar, dijeron, miren, ¿saben qué? O sea, sí estamos usando un ácido más débil, sí estamos grabando sin grabar, pero simplifiquémosle la vida y hagamos un solo bote. Ya no separemos en dos botes esto de adhesivo. En un solo bote yo grabo y puedo tener mi primer y poder adherir esa superficie. Entonces, ¿qué pasó con esta generación? Perdón, acá me pasé. Self-etching, all in one. Una botella, un solo paso. Tenemos ácido, primer y bonding. Ojo, no es un ácido fosfórico como tal, sino son ácidos que son mucho más débiles, pero hay un incremento de permeabilidad, hay una menor durabilidad mecánica con el tiempo. ¿Por qué? Por la cantidad de agua que ellos tenían en su contenido. Esto uno no lo iba a ver, uno decía es una maravilla. Yo voy a grabar mi esmalte siempre, ¿ok? Y ya me voy con estos adhesivos. Salieron de todas las casas comerciales y dijeron, hey, tenemos que bajarle a esa cantidad de agua y buscar que al bajar la cantidad de agua, tener un monómero que sea capaz de que cuando yo coloque ese adhesivo me polimerice, haya un proceso de ionización, pero bajar la cantidad de agua. Entonces dicen, puchica, pero ¿y qué hacemos? Bueno, el primero con la patente de los adhesivos universales, lo que incorporaron fue el famoso MDP o 10 MDP. Entonces, el primero que sacó esto fue Curaray. Y él dijo, yo voy a ser el que mejor lo va a hacer. Ahora, hablando, y ahí me salté un poquito, pero cuando terminamos de ver esto de la séptima generación, sexta, séptima generación, realmente podemos entender que la simplificación es la meta, sí, pero no a expensas de una adhesión óptima. Entonces, seguía siendo la técnica de 3 pasos el gold standard. O sea, no encontrábamos un adhesivo todavía que fuera realmente algo innovador, porque siempre iba a tener una hidrólisis en el tiempo. ¿Y a mí qué me interesa tener una hidrólisis en el tiempo? Sí me interesa y mucho, porque no voy a tener una sensibilidad posoperatoria a largo plazo. A mí me interesa ver resultados en mis pacientes. Yo no estoy viendo la química porque yo no soy química. Yo en mi consultorio yo veo a mi paciente, hago la obturación y lo que me interesa es que mi paciente se sienta bien, que haya hecho un buen trabajo y que esa obturación me esté durando aproximadamente ¿cuánto? 5 o 7 años en boca y súper bien. Con eso ya gano. Entonces, ahí voy a buscar como algo que realmente me dure en el tiempo y que haya una estabilidad en el tiempo. Entonces dicen, bueno, creemos los adhesivos universales, vamos a ver qué pasa. Ellos van a grabar dentinas sin el uso de ácido fosfórico, ok, pero ¿cuál es la gran maravilla de ellos? ¿Qué pasaba con los autograbadores? Eran muy hidrofílicos, lo que mencionábamos. Entonces, necesitamos afinidad por el agua porque es necesaria para el proceso de ionización, lo que les mencionaba, que hace que ese adhesivo sea capaz de grabar, ¿sí? Pero tenían pHs también demasiado bajos. Esto hacía mucha acidez. Una parte importante que se busca dentro de un adhesivo y de los adhesivos universales, hay muchos. Han salido muchísimos. Todas las casas comerciales tienen adhesivos universales. Ahora, lo importante es ver qué es lo que contiene mi adhesivo, porque no todos van a contener el mismo monómero. Eh, el MDP es el mejor
monómero que se ha podido sacar. ¿Por qué? El MDP evita esa degradación hidrolítica en el tiempo y me hace mi adhesivo mucho más estable, ¿sí? Y es capaz de unirse de forma química a través de enlaces de calcio con la dentina. Y esto es la gran maravilla de tener un adhesivo universal que contenga MDP, porque me va a hacer, cuando él se une y hace ese enmallaje real con la dentina, hace una unión química. Entonces hace ese nanotrabeculado y logra una verdadera adhesión a la dentina. Ahora bien, muchos son los que salieron, pero el contenido de agua seguía siendo un problema y sigue siendo un problema para muchas casas comerciales. Contenido de agua, imagínense entre estos, les presento estos dos porque son los que más vemos en el mercado. No sé si alguien acá trabaja o ha trabajado con alguna de estas marcas o trabaja otra marca. Me interesa saber las marcas con las que estamos trabajando porque es importante porque hay unas arquitecturas de cementos que vienen, son arquitecturas cerradas. Entonces, si usted trabaja con este adhesivo, la casa del fabricante le recomienda que utilice el mismo cemento de la casa comercial para que su adhesión sea óptima. Entonces, ¿qué pasa con el contenido de agua? Si bien es cierto, mejoraron, pero por ejemplo, un adhesivo de 3M, el Scotch-Brite Universal, el contenido de agua es un 9%. Y ustedes dirán, ay, pero es que no es mucho, se bajó porque antes era 20% y entonces el contenido de agua bajó. Pero, por ejemplo, tenemos el Olbon Universal de la casa Visco que tiene un contenido de agua de aproximadamente 2,5 a 3%. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? O a la final, a mí qué me interesa saber cuánta cantidad de agua si al final me sirve. No, tengo que saberlo porque a la hora de evaporar ese adhesivo y a la hora de estar haciendo mi protocolo, yo voy a necesitar más tiempo evaporar ese adhesivo para que se vaya todo el contenido de agua que está dentro de él. Entonces, ese es el punto que yo necesito saber varias cosas de mi adhesivo. O sea, no es cierto que todos los adhesivos universales sean realmente buenos, ¿sí? O sea, si mientras tengan MDP, ok, estamos bien. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que este MDP es el monómero que y el MDP como tal, esta molécula como tal, es la que ha hecho o ese enmallaje real con la dentina, ha formado esos enlaces de calcio con la dentina. Entonces, me interesa saber eso, me interesa saber el contenido de agua de mi adhesivo, me interesa saber el pH de mi adhesivo, ¿sí? Porque son cosas, creo yo, que básicas que sinceramente los vendedores a veces no la dicen. Y uno va y compra el adhesivo que le recomienda el vendedor porque le dice, mira, otra, esto es lo nuevo que ha salido. Y le va a funcionar, ya va a ver, úselo. Pero entonces no le dice, mire, tiene que usarse este adhesivo con este cemento. O puede usar este adhesivo y tener, por ejemplo, si yo tengo un Olbon Universal, yo podría usarlo con la casa Ivoclar para un cemento. Sí lo puedo hacer. Él tiene una estructura, una arquitectura abierta. Yo puedo usar el Scotch-Brite Universal con, qué sé yo, la casa Ivoclar, por poner. No, porque requiere un activador. Entonces, la casa comercial, a la hora de usted cementar una corona, le recomienda que si va a utilizar el Scotch-Brite Universal, que es uno de los universales, como les mencionaba, han habido generaciones diferentes, ¿verdad? Ya hay generaciones de adhesivos universales. Pero digamos que ese es el que vemos en el mercado, el mayor que vemos en el mercado en el país. Entonces, nosotros vamos a usar el Scotch-Brite Universal. Le recomiendan utilizarlo con el Relix U200, que ya también tienen su cemento universal. ¿Y por qué? Para que mejore la compatibilidad entre las superficies y haya una mejor o una óptima adhesión. Entonces, esto es lo que va cambiando o esto es lo que hace que usted tenga un adhesivo mejor que otro. Casas de respeto con adhesivos universales, todas las casas tienen.
Curaray, por supuesto, porque fue el que patentó el MDP, pero ¿vemos Curaray en el país? Sinceramente, yo no lo he encontrado. No sé si alguien ha trabajado o con qué marcas están ustedes trabajando o qué marcas de adhesivos ustedes tienen. Eso me interesa mucho saberlo. Me interesa ahorita, me interesa para la práctica, porque podemos jugar con las diferentes marcas, pero tenemos que saber con qué producto estamos trabajando. Entonces, no sé si alguno de los que trabaja con adhesivos universales o con qué adhesivo ustedes están trabajando. Caso, doctora, yo uso el de FGM, el universal. ¿Ok? Yo ocupo mucho el All Bond Universal, el de Visco. El Scotch Bond sí, pero creo que me gusta más el All Bond y también porque cuando he ocupado todos los cementos de Visco, inclusive ellos mismos recomiendan ocupar el mismo adhesivo universal de ellos. Y Ujú, también he utilizado el ámbar universal, pero ujú. no sé, siento que yo no sé si ha sido falla también en la ejecución del protocolo, pero sí me ha dado más inconvenientes posoperatorios con ese, pero no sé si tendrá que ver también el hecho de cómo he ejecutado los protocolos, pero sí el que más ocupo es el All Bond. Gracias. ¿Alguien más? Los doctores, no me digan que están viendo el partido, por favor, y me han dejado aquí hablando. No, doctora, la cosa es que yo uso el adhesivo que ahí usan en la clínica cuando como llego a hacer endodoncia, Hacer entonces las yo endodoncias. les pido resinas y solo veo el adhesivo, pero nunca no me he fijado ni en la marca ni los componentes. Sí, yo creo que ese es un error que cometemos todos. Compramos algo y tenemos algo nuevo. Yo lo veo con mis hijos. De repente yo les compro un juguete y quiero armar el juguete sin saber las instrucciones. Y le digo a mi esposo, mira, no, hombre, aquí armémoslo. Entonces, son cosas que son importantes. Yo sé que en su caso le dan los productos, pero ya si Sí, queremos elevar nuestro nivel de tratamientos o nuestro nivel de odontología, podemos empezar con pequeñitas cosas, viendo qué adhesivo estoy utilizando, qué marca y si el fabricante, obviamente todos los fabricantes me van a recomendar trabajarlo con la misma casa. O sea, si yo uso este adhesivo, me recomiendan trabajar con este cemento. Ahora, uno de los que yo puedo dar fe por estudios que se puede utilizar con cualquier cemento, casi que con cualquier cemento, es el Olbon Universal. Y si ustedes vamos a tener la oportunidad de trabajarlo en la práctica clínica y quizá en los laboratorios si hacemos práctica con algún adhesivo, pero sí en la clínica y se van a dar cuenta la viscosidad que tiene uno versus otro. El Scotch Bond Universal, de verdad, no creo que me dejen mentir, pero el grosor o el espesor de capa es mucho mayor, es mucho más viscoso y me han dicho en ciertas ocasiones, como vuelvo y repito, que mancha a veces la resina. Eso se debe a un problema en la evaporación, en la aplicación, hay que seguir bien las instrucciones del fabricante, pero hay muchas diferencias entre las diversas casas comerciales. Entonces, los adhesivos universales como tal, como les digo, hay diferentes. El ámbar. Ay, tengo mis dudas, no es uno de los más populares, aquí sí ha sido un poquito popular, pero creería yo que nos vamos a inclinar eh, trabajando quizás, uno puede probar. Y yo le preguntaba, yo me acuerdo que las primeras cosas que yo le preguntaba a mi directora del posgrado era como, mire doctora, ¿y cuál es la resina que más me recomienda? Y ella me decía, la que mejor funciona en tus manos.
O sea, yo sé que hay resinas top, sé que no vienen al país, lamentablemente, y las resinas con las que trabajamos en el país, por ejemplo, de repente nosotros en Latinoamérica estamos muy casados con 3M, con Ivoclar, tenemos la Empress Direct que para nosotros y lo que viene al país es como lo mejor que podemos darle a nuestros pacientes, pero y sabemos que aquí no podemos obtener una resina, por ejemplo, eh, ¿qué les digo? Una de Tokuyama, por ejemplo, que es una casa comercial porque no vienen, porque es difícil conseguirla, porque tendríamos que dar unos precios excesivamente altos para poder justificar nuestros tratamientos. Y eso es otra cosa que nosotros debemos aprender y que cuesta muchísimo aprender a cobrar bien nuestros tratamientos, porque estamos invirtiendo en nuestra educación, estamos invirtiendo en el paciente. Nosotros estamos colocando un aislamiento. Nosotros estamos invirtiendo en tener nuestra magnificación, nuestras lupas, nuestros buenos productos. Entonces, todo esto debe ser un plus para el paciente y el paciente lo debe saber. Y el paciente sabe cuando le están trabajando en una clínica realmente con los protocolos adecuados, porque se ve, se nota, se siente, ¿sí? Y porque obviamente la restauración, si ustedes no la hacen con productos bien o no siguen los protocolos adecuados, esa restauración va a fracasar. En 2 o 3 meses ustedes tienen al paciente con la resina partida. Independientemente ustedes estén utilizando como las últimas tecnologías. Pero mire, doctora, fíjese que hoy estoy utilizando qué sé yo, hoy con todo el boom de la biomimética y esto, como les decía, yo no es que esté en contra, pero simplemente estoy a favor de hacer las cosas bien desde un inicio y partiendo desde ese punto, nosotros podemos mejorar en ciertas cosas y tomar cosas que están de moda y adaptarlas a los protocolos que nosotros debemos hacer por ley. Entonces, en los adhesivos universales van a depender factores como les mencionaba, MDP, solvente, agua y el bis GMA o EMA. Entonces, el MDP es un órgano fosfato, su monómero es el mejor. ¿Sí? No lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dicen las casas comerciales que han tratado de imitar o sintetizar este MDP y no lo han logrado porque no se cumple la misma función, no se cumple ese enmallaje. Entonces, por eso han venido como a hacer una maravilla, ¿verdad? O sea, una maravilla dentro de lo que tenemos. Ellos, como les repito, no es un ácido fosfórico el que graba, tenemos una muy buena adhesión y protegemos la dentina porque no estoy exponiendo esos túbulos, hago enlaces reales de calcio, modifico y me penetro dentro del smear layer que yo estoy dejando. Yo modifico ese barro dentinario nada más. Evidentemente, al no injuriar la dentina, al no meter ácido en la dentina, yo evito la activación de las metaloproteinasas y por ende no genero sensibilidad posoperatoria porque no va a haber una degradación hidrolítica en el tiempo. ¿Por qué? Porque ya, a pesar de que salieron los self-etch, los adhesivos de autograbadores, dijimos, tienen mucha agua en su contenido y por eso han ido saliendo del mercado. Por eso hemos ido, y ese es el objetivo, ir innovando, hasta encontrar un producto que realmente me demuestre que sea capaz de cumplir todas las expectativas mías como odontólogo y para el paciente, que lo que más le interesa es no sentir dolor, ¿verdad? Entonces, biocompatibilidad era lo que les mencionaba. No existe todavía un adhesivo universal. Entonces digan, ay, pero ¿y cómo? ¿Por qué no quitan el agua? Porque el agua es necesaria. ¿Por qué no aumentan el pH? Porque necesitamos pHs por lo menos arriba de 3. Arriba de 3 estamos bien, porque juegan, hay una relación directa entre lo que les mencionaba, el agua, pH, el tipo de monómero. Entonces, eh, definitivamente, también una cosa importante a la hora de hacer nuestro protocolo
es esa cantidad de dentina remanente. Es un factor crítico que me parece importante porque de ahí va a depender o va a condicionar el grado de respuesta pulpar ante cualquier sistema adhesivo. O sea, yo puedo tener el mejor adhesivo del mundo, pero yo no lo voy a usar y he escuchado de adhesivos como protectores pulpares, adhesivos propiamente dichos. Nosotros estamos o crecimos con una generación todavía, bueno, quienes son más jovencitos o jovencitas, eh, quizás ya no crecieron tanto con el hecho de tiene que poner un dical, tiene que poner una base, tiene que poner esto. O sea, hemos tenido, gracias a Dios, otro tipo de conceptos incorporados pero siempre el diente me está hablando y me está diciendo, hey, necesito esto, estoy en esta condición, ¿qué hago? Y por eso les decía, la adhesión no es absoluta, es relativa. Es decir, depende de mi caso, depende del caso que yo tenga. Y ahí voy a emplear todo lo que yo he aprendido para poder mejorar mis protocolos, ¿verdad? Yo les quería traer esto y lo copié textual para que ustedes vean que en todas las casas comerciales o en su mayoría siempre les dicen, uno les explican cuáles son las indicaciones para colocar el adhesivo. Y en su mayoría, las casas comerciales, todas las casas comerciales y en todos los adhesivos dicen frotar el adhesivo en el diente. El frote es muy importante para la penetración y no es recomendable porque entonces si yo no froto, yo no ayudo a que ese solvente uno penetre y si yo no evaporo eso también, no evaporo el contenido de agua que hay dentro del adhesivo, no evaporo la parte de solvente que yo necesito, pero casi todos me dicen, vean, acá dice el Olbon Universal también, raspando con un microcepillo, o sea, el microbrush, durante 10 a 15 segundos. No polimerizar entre capas, no polimerizamos, simplemente colocamos, en este caso, el Olbon, por ejemplo, nos dice, coloca la primera capa. Ellos dicen, no va a evaporar en esta, evapora en la segunda capa. Nosotros por escuela y quienes han salido de la facultad de la evangélica, manejábamos un protocolo o manejamos, creo yo, que hasta donde las doctoras, creo que aquí tengo graduadas de la U, ¿verdad? De la evangélica. Sí, Sí, doctora. sí, ¿verdad? Eh, Decíamos, coloca la primera capa de adhesivo, frota, evapora, coloca la segunda, evapora nuevamente y polimeriza. No sé si así es como tenían el protocolo ustedes, doctora o doctoras, quienes se han graduado de la U. Sí, de la U siempre usábamos ese protocolo. Ujú. Lo único que ahora Visco acaba de, bueno, no acaba, hace ya un tiempito, ha dado una nueva como normativa para quienes usan Visco, que usted coloca la primera capa y no frota, pero no la evapora y luego coloca la segunda capa y ahí sí, evapora para volatilizar el agua, el exceso de agua que pueda tener y volatilizar el solvente y entonces ya luego sí polimeriza. Pero en la primera capa no están evaporando. El año pasado tuve la oportunidad de dar un taller y esa fue la indicación que se dio. En este caso, pero como les digo, tienen que seguir siempre las indicaciones del fabricante. Entonces, hasta aquí creo que esta parte, yo no sé si hay alguna duda, porque necesito ya mostrar el protocolo como tal, pero si hay alguna duda con esta parte que quisieran o algo que quisieran compartir, ya se me acabó el tiempo casi, ¿verdad? Por lo menos les voy a mostrar, porque tenemos clase mañana, sé que es de aislamiento, pero la doctora Mónica
me va a dar permiso, dice que dé, que dé más clases si así sea necesario. Y esto queda aquí en la grabación, no me vaya a colgar la doctora Mónica después. Entonces, quiero mostrarles por lo menos para dejar esto, creo que esta parte ya quedó bastante clara, ¿verdad? O espero yo, y si hay dudas, por favor, de verdad, siéntanse en la libertad de decirlas o compartirnos algo que deseen compartir, ¿verdad? Pero grabado total, si lo van a hacer, sí o sí, clorexidina al 2%. Y a la hora de secar, tiene que ser con papel absorbente. Creo que ese protocolo puedo utilizar adhesivo universal o puedo utilizar un adhesivo de quinta para grabado total. Para grabado selectivo, sí o sí, solamente puedo utilizar un adhesivo universal. No menciono de sexto o séptima generación porque es como que no, ya no, están obsoletos. Vamos a centrarnos en hablar de quinta generación o de adhesivos universales. Pare de contar, porque es lo que tenemos en el mercado y creo que es lo que se está haciendo. Entonces, grabado selectivo, la clorexidina sí viene siendo opcional porque al no grabar dentina, entonces yo no estoy activando las metaloproteinasas. Entonces puede ser opcional. Hay quienes y hay artículos y hay estudios que dicen que la clorexidina la puede usar, bueno, de hecho es para eso, ¿verdad? Como un medio desinfectante, pero no para inhibir la acción de las metaloproteinasas en este caso porque no lo necesitamos. Entonces, pero sí necesitamos utilizar un adhesivo universal para poder trabajar un grabado selectivo. Ahora, hay muchas cosas para un protocolo y por eso quiero aclarar esta parte. Eh, yo necesito saber el diagnóstico pulpar de ese diente. Necesito saber o conocer mi diente, la permeabilidad dentinaria, la edad del paciente, la profundidad de la preparación, el material que voy a utilizar y la oclusión del paciente. Son cosas que de repente no vemos y no quiere decir que porque yo estoy haciendo el protocolo adecuado, voy a dejar de paso que de repente mi paciente es un paciente ya grande y que su pulpa está retraída, versus un paciente bien joven al que yo puedo llegar a injuriar por no estar haciendo un protocolo adecuado. O de repente es un cambio de amalgama, un cambio de resina muy grande. Todos son los factores que yo tengo que ir evaluando y por eso ser una adecuada selección de ese material. Entonces, dependiendo del tipo de preparación y de mi dentina remanente, así va a ser la aplicación clínica que yo voy a dar en cada uno de mis protocolos. Entonces, si yo tengo una preparación superficial, yo me voy con sistemas adhesivos únicamente o idealmente. Este es un cuadro ejemplo y va a depender de las características de su paciente o de su caso. Si tengo un tipo de preparación media que va a ir de 3 a 0,5 milímetros, sistemas adhesivos, voy bien. Si tengo una preparación más profunda, puede ser una opción, cementos de ionómero de vidrio más un sistema adhesivo. Y si usted me dice, mire, es que yo ya no uso sistemas de ionómero de vidrio, un cemento de hidróxido de calcio fotoactivado más un sistema adhesivo. Y si está muy profunda, con esa transparencia pulpar que mencionábamos, puede ser un cemento de hidróxido de calcio fotoactivado más un ionómero más sistema adhesivo. O me dice, mira, doctor, yo no voy a gastar en tanta cosa. Por eso ahora me están enseñando biomimética, por eso ahora me están enseñando nuevos materiales. Entonces, puede ser también otra opción, solamente el cemento de hidróxido de calcio fotoactivado más el sistema adhesivo, a pesar de que sea muy profunda, pero va a depender del tipo de cemento que usted esté colocando. Entonces, los voy a dejar con una pregunta ahorita y necesito que me la contesten para seguir la otra parte, que quienes están utilizando ionómeros de vidrio o quienes aún utilizan ionómeros de vidrio como protectores pulpares o quienes están utilizando otro tipo de material como protector pulpar. Yo el hidróxido de calcio.
Ok. ¿Quién más? Solo díganme, ¿utilizan ionómeros de vidrio aún? Digo, Yo sí, doctora. ok. ¿Alguna vez han trabajado con los sistemas fotopolimerizables, los hidróxidos de calcio fotopolimerizables o algún sistema diferente al ionómero de vidrio? Sí, también. ¿Qué está utilizando? A ver, yo creo que ya sé que me va a decir, pero ajá. Doctora, yo no sé si soy yo o se le corta. No No sé. escuché lo último que dijo. ¿Qué sistema está utilizando? Me menciona que ha utilizado otra cosa que no sea el ionómero de vidrio. No se me entiende. Sí, doctora, sí se la escucha. Doctora, ya, sí, sí, yo ocupo el Teracal, honestamente. El que ocupo, pero dependiendo de la profundidad de la lesión. Porque también he tenido bastantes conflictos que creo yo que también estar en el diplomado me va a ayudar a esclarecerlos porque yo había leído que el hecho de ser fotopolimerizable podía irritar a largo plazo perdón, en la pulpa, cuando ya se utilizaba en una preparación más profunda. Em, pero en lo personal, en la práctica personal, Mm, no me ha dado tampoco ningún inconveniente, ni siquiera en los seguimientos y controles. Por ujú. ende, yo lo sigo ocupando a base de como el sistema base liner y todo el protocolo adhesivo. Y me ha funcionado hasta el momento. Sin embargo, siempre he tenido como esa inquietud más que todo con el uso del Teracal. Bueno, y como les digo, de verdad me van a perdonar que mencione tanto visco, pero es que visco en cemento y en adhesivos me parece súper fabuloso. Doctor Ludin es más de Ivoclar, él es Team Ivoclar, yo soy Team Visco, no menosprecio ninguna casa comercial, pero es con lo que a mí me ha dado resultados. Como dice la doctora, en mi práctica privada, para mí el Teracal es uno de los materiales que me ha venido a revolucionar muchas cosas que yo pensaba y yo trabajaba antes en mi práctica privada. Yo una vez me dijo el doctor Rolando Núñez, que es quien creo que quienes estamos acá en la parte de adhesión sabemos alguito de él, lo hemos escuchado, y me dice, estás desperdiciando tu producto, porque yo le decía, no, es que yo compro el ionómero de vidrio y entonces pongo liner, pongo base, pongo mi resina, etcétera. Bueno, si quieres seguir gastando está bien, pero puedes tener la opción del Teracal y ya vamos a ver por qué el Teracal, porque también Ultraden tiene su producto. Eh, Me falta mucho esta clase, doctores, y el tiempo apremia. Entonces, prometo mañana terminar esta clase. Si nos da tiempo, comenzamos la otra, que espero que sí, porque si no, doctora Mónica, de verdad, ya no me va a dejar estar aquí, no, mentira. Eh, Vamos a tratar de avanzar, ya entramos propiamente a los protocolos y el por qué utilizar los diferentes productos. Mañana vamos a hablar más del Teracal. Hay otro producto que se llama Terabase, que es muy bueno, al igual que otro tipo de liners que tiene 3M o la casa GC, por ejemplo, que tienen muy buenos productos como protectores pulpares. Y obviamente la parte de protocolo, que vamos a hablar también de cerámicas, un poquito, porque doctor Ludin les va a dar esa clase como tal de cerámicas, pero voy a tocar un poquito esos protocolos que nos interesa, porque a la hora de trabajar, cómo adherir a los diferentes sustratos, como también cómo manejar el circonio, cómo manejar el disilicato. Entonces, me falta bastantito,
pero mañana vamos a terminar de aterrizar sobre estos temas y pues tenemos más clases. Así que por ahora sí me voy a quedar acá. Mañana continuamos y cualquier duda, cualquier comentario, de verdad se los agradezco que me lo hagan saber para estar en la misma sintonía todos. Así que por mi parte ha sido un gusto estar con ustedes ahora y pues los veo mañana a la misma hora, ¿les parece? Gracias, doctora. Feliz noche. Gracias, buenas noches, doctor. Buenas Gracias, noches. doctora. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.